una sesión dedicada al zapatismo. He invitado a un querido amigo, colega de allá de la Facultad de Filosofía y Letras, a quien conocí hace más de 20 años, y fíjense que cómo es la vida, ¿verdad? Porque yo le rechacé su tesis. Le dije que no quería yo ayudarlo en eso, y después pues los alumnos superan a los maestros, y me lo topé después de mucho tiempo en el Bicentenario, donde colaboramos juntos en ese gran proyecto que fue el Bicentenario. Bueno, él es historiador, es el actual director del Museo de la Revolución Mexicana allá en el monumento en la Ciudad de México. Él es especialista, por supuesto, en el zapatismo. Ha escrito un libro magnífico que se ha publicado ya 2 veces, que se llama Las cenizas del zapatismo, una en el 2007 y otra en el 2010, por supuesto. Ha sido colaborador de Editorial Clio, donde desarrolló varios proyectos relacionados con la iconografía de variados temas, y en el Bicentenario pues fue el encargado nada más ni nada menos que de gran parte de la iconografía que publicamos, tanto en páginas web como en videos, como en publicaciones. Un aplauso para el maestro Edgar Rojano. Y te cedo la palabra. Adiós. Muy buenas tardes, es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes. En efecto, el doctor Pablo Serrano lo conocí en la Facultad de Filosofía y Letras como maestro, y en algún momento me acerqué con él para ver la posibilidad de hacer un trabajo sobre un cristero que se llamó René Capistrán Garza, y como ya lo dijo aquí, me bateó, me dijo: muchachos, estás muy verde, no tienes idea de lo que te vas a meter. Y años después nos encontraríamos, como bien decía, en cuestiones laborales, y ahora nos une una gran amistad, tanto en el ámbito personal como laboral, y los intereses académicos. Agradecerle evidentemente la invitación para estar hoy con ustedes. Y hoy me he invitado para hablar sobre un tema que me imagino está muy presente entre todos nosotros, que es el zapatismo. La Revolución Mexicana, que inició con el llamado de Francisco I. Madero por el sufragio, la defensa del sufragio efectivo y la no reelección, fue tomando distintas facetas en tanto la lucha armada iba avanzando. Una de estas tiene que ver con la lucha agraria, que encabezó principalmente Emiliano Zapata, aunque no fue el único, pero sí, desde luego le dio el tono social a la revolución, y los llamados zapatistas. De tal manera que haré una exposición tratando de ceñirme al tiempo, pero además siempre intentando, según mi experiencia, también es muy enriquecedor escuchar sus opiniones e intentar dar respuesta también a sus inquietudes, ¿no? De esta manera, decía, todos tenemos como muy presente el inicio de la Revolución Mexicana. Generalmente se celebra el 20 de noviembre como el inicio formal de la lucha armada, pero si ustedes revisan por ejemplo, la hemerografía de la época, pues prácticamente el 20 de noviembre no sucedió nada, sino hasta 1911 que se empezaron a notar ciertos movimientos, sobre todo en el norte del país. Madero, conocen esta vieja historia, intenta competirle electoralmente a don Porfirio Díaz, no se puede, es apresado en San Luis Potosí, se va a Estados Unidos, lanza el plan de San Luis y después encabezará la Revolución Mexicana. En este punto de la lucha por la democracia se insertan los zapatistas. El movimiento agrario que surge en Morelos no propiamente se suma al movimiento maderista. Es una cuestión como de cierta coincidencia en el tiempo, porque si bien es cierto que la lucha maderista, repito, inicia hacia los primeros meses de 1911, los zapatistas también deciden levantarse en armas ante la imposibilidad de encontrar respuesta a sus peticiones para que les sean devueltas a los pueblos sus tierras que les han sido arrebatadas por las haciendas azucareras.
De esta manera está, me parece, como en dos rumbos parte de la exposición. Una que tiene que ver necesariamente con la parte histórica, con aquello que sabemos, los datos duros, etcétera, y por la otra esta parte mítica de Emiliano y que encarna el zapatismo, evidentemente. Entonces, como les decía, Jesús Otelo Inclán, que tiene un libro bellísimo sobre el zapatismo, dice que el problema agrario en Morelos se hunde desde la profundidad en el tiempo. Esto es que prácticamente los problemas en torno a la tierra nacieron con la llegada de los conquistadores españoles a América y evidentemente a México. En el siglo XIX, como también ustedes deben conocer, el apoyo que da el porfiriato a la creación de capitales implica que inversionistas ligados a la industria azucarera empiecen a crecer de forma importante. De hecho, hay quienes afirman que el crecimiento del Estado de Morelos como entidad autónoma tiene que ver con el poder que tienen los hacendados azucareros, quienes afirman que gracias a las rentas de el azúcar y el aguardiente que se da al gobierno en impuestos es que pueden mantener al Estado, y de ahí surge hacia 1869 el Estado de Morelos de una división del Estado de México. Entonces, la industria azucarera crece en Morelos de forma vertiginosa. Se calcula que hacia 1910, con el estallido de la Revolución, Morelos era el segundo exportador mundial de azúcar en el mundo, ¿no? Nada más ustedes para que se imaginen el impacto que tenía. En estos momentos, los industriales del azúcar no eran tan doctos en el asunto de la explotación. Entonces, al no tener maquinaria como muy moderna o muy hecha para los nuevos tiempos, tenían que hacerse de tierras y aguas, ¿no? El estado de Morelos, como hoy en algunas partes todavía funciona, son tierras comunales. ¿Qué es esto? Que pertenecen a los pueblos. Pero además hay un asunto que es fundamental para entender mucho más la revolución en el centro del país y en el caso específico de Morelos. Los zapatistas, los campesinos sureños, al lanzarse a la revolución, no solamente están en defensa de las tierras y las aguas que les pertenecieron desde tiempos ancestrales, también están en defensa de su identidad como pueblos. ¿A qué me refiero con esto? La vida de los lugareños gira en torno a la tierra, ¿no? Las épocas de siembra son generalmente atendidas por la comunidad, que se encarga de limpiar el terreno, sembrar, recoger las cosechas. Las fiestas patronales giran en buena medida, como hasta hoy, con la Semana Santa, los carnavales y las épocas de festividades religiosas. La gente se conoce como se conocen en los pueblos, ¿no? Cómo se hacen compadres, cómo se hacen familias, cómo se reconocen los apellidos. Entonces no era únicamente, repito, luchar por las tierras, sino también por preservar su identidad como pueblos. El caso más famoso, porque bueno, de ahí salió la rebelión, es el de el Comité de Defensa de las Tierras en Nenecuilco. Jesús Otelo Inclán, su libro se llama Raíz y Razón de Zapata, si lo quieren tomar, es un libro maravilloso, escrito por ahí de 1930 y tantos. Habían empezado la defensa legal de sus tierras y aguas. Acudieron a las instancias, a los jurados, etcétera, a los juzgados, perdón, y nunca encontraron respuesta. Los viejos cuentan que un poco ya se habían no solamente hecho más viejos, sino que se cansaban en el tránsito de poder defender las tierras, porque como sucedía en muchos casos y sucede todavía hoy en México, tenían que trasladarse a la ciudad para poder hacer esta gestión. Entonces, hacia 1909, el Comité de Defensa de Nenecuilco, de Defensa de las Tierras de Nenecuilco, decide renovarse.
Y entonces la comunidad se reúne, platican que antes se hacía tocando la campana, pero en aquel momento, para evitar que los hacendados se enteraran de que iba a haber reunión comunal, deciden hacerlo de boca en boca, y se reúnen y sale electo por una votación importante un joven que se llama Emiliano Zapata Salazar. Esta es la parte como de la historia, ¿no? de los hechos, repito, constatables. Ahí viene la otra parte que me parece mucho más bonita, ¿no? Y esta historia, dice Jesús Sotelo Inclán, empieza incluso mucho antes de que Emiliano Zapata hubiera nacido. Pero hay un relato que él recoge por primera vez y que es el del niño Emiliano Zapata. Cuenta Sotelo Inclán que una vez, estando en el campo con su padre, con Gabriel Zapata, Emiliano lo ve llorar y Emiliano le pregunta: padre, ¿por qué lloras? Y su padre le dice: pues porque nos han arrebatado las tierras. ¿Y quién las ha arrebatado? Los poderosos. Y entonces el niño Emiliano dijo: pues cuando yo crezca haré que las devuelvan, ¿no? Esa es parte de la premonición del mito sobre el caudillo Zapata, que no terminará, que continuará, como ya veremos más adelante, con su asesinato en Chinameca en abril de 1919. Pero bueno, Emiliano Zapata se convierte en el líder de la defensa de las tierras de Anenecuilco, y entre otras cosas empieza a organizar a la gente, y ante la llegada de la época de lluvias decide ocupar las tierras que ocupa la hacienda del Hospital, que es perteneciente al perímetro de Anenecuilco y del municipio de Villa de Ayala, que no sé si conozcan ustedes por ahí, pertenece a uno que se llama el Valle de Amilpas, que es uno de los lugares más, de hecho más fértiles de todo el estado de Morelos. Hay reticencias de los hacendados porque en efecto no solamente les han arrebatado las tierras y las aguas con argucias de todo tipo, sino que además les han impedido ya sostenerse, por ejemplo, los animales, ¿no? O sea, no puedes sembrar, hay gente que tiene animales, el mismo Zapata tiene animales, pero no se les permite, se cercan los terrenos, los animales no pueden ir a pastar ni a beber agua a lugares donde han ido desde tiempos remotos, y les han cerrado prácticamente cualquier salida, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de subsistencia, por lo que no hay otro remedio más que hacer que se tomen las tierras y se siembren. Esta es una primera medida del Emiliano Zapata Calpulelque, como le llaman, refiriéndose a las antiguas autoridades prehispánicas, pondrán a Zapata, Emiliano Zapata, en el centro del movimiento campesino ya desde estos años, ¿no? Pero, ¿quién era Emiliano Zapata? Generalmente, la historia de bronce, la historia que en buena medida conocemos, nos ha señalado que era como modesto, que era un personaje del pueblo, y esto sí es cierto, pero tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Emiliano Zapata vestido de charro, que le gustaba, decían los que lo conocieron, que aunque sus ropas no eran de lujo, denotaban que él era un personaje que le gustaba vestir bien, por ejemplo, ¿no? Pantalones de charro de botonaduras de plata, estos sombreros, ¿no? Le gustaba beber coñac, por ejemplo, ¿no? Le gustaba montar caballos, le gustaba fumar puros, ¿no? Y evidentemente era el líder del movimiento, ¿no? Entonces podríamos sacar ciertas conclusiones sobre que precisamente Emiliano Zapata no era el más humilde de los humildes, ¿no? Él tenía tierras, tenía animales, y en una ocasión, cuando se entrevista con Madero, recién finalizada la caída de Porfirio Díaz, él le dice: yo no tengo necesidad de andar en estas cosas, ¿no? O sea, yo tengo medios para subsistir. Pero evidentemente la situación a la cual ha sido llevada el pueblo es lo que lo ha hecho que él asuma encabezar el movimiento, ¿no? Esta fotografía, que es muy famosa y seguramente ustedes la conocen, está tomada en un hotel que hoy existe todavía en el centro de Cuernavaca, que es el Hotel Moctezuma, y que se ha convertido como en parte de del misticismo de Emiliano,
en tanto trae la bandera, que no sabemos si es precisamente tricolor, pero que evidentemente denota el sentido de autoridad que le brindan los demás, ¿no? Y otra de las cosas también es que además de buen charro, buen bebedor, buen fumador, tenía buenos caballos, era mujeriego, ¿no? O sea, todo el mundo, o no mujeriego, o sea, pues le gustaban las mujeres, pues, ¿no? Entonces, y esta es Josefa Espejo, que es con la que formalmente se casa, ¿no? Se casa, y aquí está la fotografía de su boda. Y esta otra fotografía es de los años 50 más o menos, y es también doña Josefa Espejo. Cuando uno hace los balances sobre la revolución y esta frase tan hecha de me ha hecho justicia la revolución, no está más equivocada en el caso de doña Josefa Espejo. Esta fotografía es de un personaje que es muy famoso en el ámbito de la fotografía, que se llamó Nacho López, que en algún momento fue a Morelos a hacer un reportaje sobre los Zapata. Y se sorprendía, decía Nacho López, de que hubiera gente, antiguos descendientes de Zapata, que vendían aguas frescas ahí en el Zócalo de Cuautla, y que además cuando encontró a doña Josefa la podía encontrar en estas condiciones, ¿no? Barriendo su casa con piso de tierra, o sea, muy rudimentaria, pero eso sí, con el retrato de mi general en la cabecera, ¿no? Esa es Josefa Espejo, algunos años después. Cerrado el camino de la legalidad por parte de Emiliano Zapata y la gente de Necuilco, deciden sumarse, tienen noticias de que ha estallado una rebelión en el norte del país y mandan un personaje que también es muy importante para estos primeros momentos del movimiento, que se apellida Torres Burgos. Él es enviado a San Antonio, Texas, para conferenciar con Madero y traer nombramientos para toda la tropa y sumarse al movimiento. Torres Burgos regresa y se sublevan los zapatistas en el kiosco de la Villa de Ayala el 11 de marzo de 1911. Se cuenta también que en aquel momento hubo llamado en la madrugada para que el pueblo saliera, y Otilio Montaño, que después también será un personaje fundamental del zapatismo, lanzó el grito de guerra, ¿no? Abajo las haciendas, vivan los pueblos. Y a partir de ese momento, el zapatismo, que empezó como con 70 personas más o menos, fue creciendo conforme se iba dando la noticia, y conforme los peones se iban sumando a su paso por los distintos lugares por donde la columna avanzaba. El hecho de armas más significativo de este primer momento del zapatismo es la toma de Cuautla de mayo de 1911. Esto es interesante porque también generalmente todo el mundo habla de la toma de Ciudad Juárez como fundamental para el derrocamiento del general Porfirio Díaz, y lo es en verdad, pero también en el sur los zapatistas tomaron Cuautla a sangre y fuego, y el triunfo militar no es menor si entendemos en términos de geopolítica la cercanía de Cuernavaca y Cuautla con la Ciudad de México. Entonces los porfiristas, sabiendo de esta situación, deciden enviar a un grupo de élite que se llamaba el Quinto Batallón, y los zapatistas acaban con ellos y toman Cuautla, repito, a sangre y fuego. Una vez que los zapatistas han tomado Cuautla, tienen las credenciales con las cuales poder reportarse con Francisco y Madero y poderse sumar a la revolución maderista. Antonio Díaz Soto y Gama, importante personaje que se convirtió en secretario, en el secretario más importante al lado de Zapata, escribió un libro después de finalizar la revolución allá por los años 60, que se llama La Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata su caudillo. Ahí dice Soto y Gama: felizmente
En las grandes crisis de su historia, los pueblos encuentran siempre, o casi siempre, esos hombres excepcionales, capaces no solo de interpretar con fidelidad sus anhelos, sino de tomar sobre sí la heroica tarea de realizarlos. El pueblo, refiriéndose al movimiento zapatista, estaba listo y estaba listo el hombre, refiriéndose evidentemente a Emiliano Zapata. ¿A qué viene la cita? ¿No? Emiliano Zapata es tan grande, la figura de Zapata es tan enorme que opaca generalmente a todos aquellos que estuvieron a su lado, ¿no? Entonces, un poco la intención es, hay un libro también muy bonito que cuando puedan, si pueden ubicarlo, se llama Tempestad sobre México. La autora es una inglesa que tenía un hotel que todavía existe en el centro de Cuernavaca, que se llamó el Bellavista, y ella era la dueña, y ella tiene una frase también muy puntual que decía: el zapatismo es un pueblo en armas. Entonces es exactamente un poco la idea que también quisiera dejarles ahora, que Zapata es el gran jefe, es el gran caudillo, pero que evidentemente, como decía Soto y Gama, el pueblo también estaba listo, ¿no? Comunidades enteras se lanzaron a la lucha y trasladaron su sentido comunitario al campo de guerra. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, las autoridades reconocidas en el ámbito de los pueblos eran aquellos que también ejercían en el ámbito militar el mando, ¿no? Entonces los jefes eran los viejos porque son los sabios evidentemente, o aquellos que tenían algún ascendente en la población. Siempre hay aquel que es reconocido por sus servicios a la comunidad, por la estima que le tienen, etc. Practicaban la guerra de guerrillas porque el zapatismo, contrariamente a otros ejércitos de la revolución, especialmente los villistas y los constitucionalistas, el zapatismo jamás tuvo dinero para comprar armas. ¿Qué hacían? Peleaban y entonces de la lucha recuperaban las armas, alectaban las armas a los enemigos, y ese era su parque. Por eso, si ustedes ven las fotografías sobre los zapatistas, están todos como diríamos coloquialmente, chimuelos, ¿no? Porque unos traen unas armas de un tipo, otros traen otras armas de otro, con el problema que implica tener parque para esas armas, por ejemplo, ¿no? Eran terriblemente creyentes, ¿no? Seguramente no hay pueblo más creyente durante la revolución que el zapatista. Ahora veremos una imagen, pero seguramente ustedes recuerdan a los zapatistas entrando a la Ciudad de México con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por ejemplo. Y ustedes pueden ver también las fotografías de cómo todos estos personajes tenían su santito y se encomendaban, ¿no? Y lo traían metido en su sombrero, en su chaqueta, y se encomendaban a su santo para ir a la guerra. Pero no solamente eso, cuando era tiempos de las fiestas patronales, ellos regresaban a sus pueblos para cumplirle a sus santos, y evidentemente cuando era época de siembras dejaban la guerra para dedicarse a cultivar. En síntesis, el zapatismo es no solamente un pueblo en armas, sino que no es un ejército formal, ¿no? Por ejemplo, aquí no había pagas, no había uniformes, no había jerarquías en términos de un ejército formal, pero además nunca los zapatistas perdieron su identidad comunitaria, porque lo que hace cuando los ejércitos empiezan a formar, toman fidelidades en torno a los jefes, en torno al ejército al que perteneces, la brigada, etcétera, pero aquí no, ¿no? Exactamente por estas condiciones que les platico, ellos jamás se asumieron como un ejército formal con todo lo que ello conlleva. Entonces, entre este pueblo, y ahora les mostraré unas imágenes con algunos datos biográficos. Por ejemplo, Rafael Merino, que no es el caso, ¿no? Rafael Merino, que se había lanzado a la guerra en mayo de 1911, había sido expresidente del Consejo de Defensa de Nenecuilco. Gabriel Tepepa había sido capataz de la hacienda de Temilpa y a sus 74 años era veterano de la Guerra de Intervención y de la rebelión a favor de Porfirio Díaz en 1876.
El general Genoveva de la O, que es el que vemos ahora en pantalla, fue nativo de Santa María Aguacatitlán. No sé si ustedes han ido a Morelos, a Cuernavaca, por la carretera vieja. El poblado que está antes de llegar a Cuernavaca es Santa María Aguacatitlán. Y ustedes se sorprenderán, o bueno, a lo mejor no sorprendente, que hay familiares del general Genoveva de la O todavía viviendo ahí en el pueblo, ¿no? Se había lanzado a la lucha reclamando las tierras de su pueblo, que habían sido usurpadas por la hacienda de Temisco. Años más tarde declaró como un poco cuáles eran los ideales que lo habían hecho sumarse a la revolución. Impartición de justicia en igualdad de circunstancias, que los plenos de las haciendas reciban trato de humanos, la restitución de las tierras a los pueblos y que la niñez no creciera, decía, como crecimos nosotros, sumergidos en la ignorancia. Eso era parte de la revolución para Genoveva de la O. Pero además, como decía, la revolución, siendo una cuestión de familia, vio cómo se sumaron a ella no solamente familias enteras, sino también otros personajes de forma natural al movimiento. Este es Amador Salazar. Amador Salazar es primo de Emiliano, ¿no? Y es también de los personajes de mucha confianza para el jefe Zapata. Él muere trágicamente, bueno, como mucha gente en la revolución, pero él parece ser que está en un combate y le dan un tiro en la nuca y no se cae del caballo. Entonces los zapatistas, cuando llegan al final de la guerra, de esa batalla, creen que está vivo, ¿no? Pero al quitar el sombrero ven que viene muerto, ¿no? Amador Salazar, primo de Emiliano. Y este personaje que también nos tendría que decir como quién es, ¿no? Que ese es un Zapata, evidentemente, más por el bigote. Este es Eufemio Zapata, ¿no? Eufemio Zapata también era un personaje fundamental para Emiliano, se suma desde el principio a la revolución y también tiene un fin trágico. Platican que ya hacia 1917, 1918, que el zapatismo está muy desgastado, a don Eufemio le había dado por beber. Y entonces dicen que cintareó a un viejo, y el hijo de ese viejo llegó y le reclamó y lo asesinó, ¿no? Platican que Emiliano se pasó 3 días sin querer hablar con nadie, un poco por el sentimiento que lo embargaba por la muerte de su hermano. Otro personaje interesante, José G. Parres, quien estudiando en la Escuela Nacional de Medicina se decidió lanzar a la revolución allá a Morelos, y después sería gobernador del estado en 1920. Aquí también este es el general Francisco Pacheco, este que está aquí al centro, pero el que está acá atrás es un personaje, ustedes lo pueden ver, jovencísimo también. Estudiaba en medicina, se fue al campamento zapatista también, y él cuenta, porque él logró sobrevivir muchos tiempos después de la revolución, que alguna vez un general muy feroz le dijo que tenía que sanar a su hija porque se encontraba enferma. Entonces este aprendiz de médico dijo que no sabía qué hacer, o sea, pues además en un campo en donde no había medicinas, etcétera, y que le dio bicarbonato y que la niña felizmente se salvó, ¿no? Entonces de ahí se ganó el respeto de los demás, y pudo ser gobernador del Estado de México. Regresó a terminar sus estudios de medicina a la Escuela Nacional de Medicina. Sería gobernador del Estado de México después de la post-revolución y llegó a ser rector de la Universidad Nacional. Este es Gustavo Vaz, ¿no? El doctor Gustavo Vaz. Pues bueno, fue de aquí del Estado de México, ¿no? Aquí jovencísimo al momento de lanzarse a la revolución. Otro más, Genaro Amezcua, que fue miembro del Partido Democrático, del antireeleccionista, maderista evidentemente, y fungió como representante del zapatismo ante la Soberana Convención Revolucionaria y como delegado de la revolución en Cuba, ¿no? Este otro personaje fundamental se llama Antonio Díaz Soto y Gama. Soto y Gama había nacido el 23 de enero de 1880 en San Luis Potosí.
estudió abogacía, militó en el Club Liberal Ponciano Arriaga y participó en el primer Congreso Liberal Mexicano de 1901. Entonces tenía mucho acercamiento con estas ideas anarquistas de principios del siglo XX, y escribió en periódicos como Regeneración y El Diario del Hogar. En 1914 llegó al zapatismo y se convirtió, como les decía, en uno de los principales consejeros del jefe Zapata. Es autor del libro La Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata, su caudillo. Estos personajes, como Genaro Amezcua, como Antonio Díaz Soto y Gama, como Gildardo Magaña, conformaron un círculo que después de 1914 se fortaleció muchísimo y que es conocido como el de los intelectuales. Estos personajes dieron una línea distinta al movimiento campesino. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los zapatistas luchaban por la tierra y la recuperación de sus aguas, lo que estos personajes vinieron a imbuirle con todas las ideas y la trayectoria que traían eran como ideas mucho más cercanas al liberalismo decimonónico, en términos de la democracia, de la democracia efectiva, de la representación, entonces, inclusive acercarlos, decían, a una visión más allá de únicamente la lucha agraria, la composición del Estado mexicano, etcétera. Son personajes verdaderamente fundamentales y que en su momento, hacia 1914, repito, en que llegaron la mayoría de ellos después de la Decena Trágica, es que embonan muy bien con este personaje, aunque al final, como les platicaré, no todo era como felicidad al interior del zapatismo. Este otro personaje también fundamental es Otilio Montaño. Otilio Montaño era un profesor rural, era compadre del general Zapata y es coautor del Plan de Ayala. Termina también sus días trágicamente. Se le acusa mucho, Antonio Díaz Soto y Gama lo acusa de que es un positivista, pero además no podría ser de otra manera, ¿no? Él, como muchos otros personajes de la época, se había educado bajo el positivismo, no tiene nada de malo, pero ciertamente personajes como Soto y Gama iban como un paso más adelante, ¿no? Soto y Gama y los demás intelectuales que les decía son más hombres del siglo XX. Y más bien Otilio Montaño y los combatientes son más bien como del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, el lema zapatista no es tierra y libertad, como generalmente se cree, es tierra, libertad, justicia y ley, y que nos suena muchísimo, asociado, evidentemente, a liberalismo casi juarista, ¿no? Son admiradores, evidentemente, de Juárez y de la República Restaurada y todo esto, y estos son personajes como Otilio Montaño. Pero estos personajes que pasaron a la historia, siempre he dicho con H mayúscula, hay infinidad de gente que se lanzó a la revolución, dejando prácticamente todo lo que tenían y arriesgándose a lo que implicaba una aventura, como era una lucha armada. Esta fotografía está titulada, las fotografías están tomadas aquí de la Fototeca Nacional, que tiene su sede aquí en Pachuca, y que está titulada esta fotografía como Mujeres Zapatistas. Y esta otra fotografía está tomada en Chapultepec durante la ocupación zapatista de la Ciudad de México en diciembre de 1914, enero de 1915. Estas imágenes las hago a colación porque evidentemente hay un pueblo que está detrás de todos estos personajes. Y ese pueblo, esos personajes de los cuales no conocemos más que las historias locales en los pueblos que pasan de generación en generación como testimonios, son exactamente estos, ¿no? Hoy ya, no sé si penosamente, pero casi ninguno de nosotros tiene referencias sobre familiares que hayan vivido la revolución o que hayamos tenido contacto, ¿no? Ya muchos de ellos han muerto, etcétera, pero son en efecto esta gente del pueblo. Y hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo y que tiene que ver con la solidaridad y el compromiso con lo de Emiliano Zapata. El doctor Atl, que fue en algún momento como parte de una comisión carrancista a conferenciar con Zapata, Gerardo Murillo, el doctor Atl, el pintor,
buscó entrevistarse con Zapata un poco para ver si había un arreglo entre zapatistas y carrancistas, y dejó un testimonio que me parece que es muy valioso, no solamente porque conocemos lo que les he platicado un poco ya, sino porque se supone que viene del lado contrario, ¿no? Del enemigo político, que son los carrancistas. En un informe dirigido al primer jefe, escribía el doctor Atl: yo he visto personalmente a los 20,000 hombres del Distrito Federal. He hablado con muchos de ellos y con la mayor parte de sus jefes. Todos obedecen como un solo hombre a Zapata. Las mujeres y los niños rezan porque Dios saque con bien a don Emiliano. En la mayor parte de las casas de los pueblos hay encendida una lamparita para que no le pase nada a don Emiliano. Cuando el general Zapata dice: miren muchachos, ahora en la noche se van para allá bajito de San Bartolo y allí se están hasta que les mande avisar y no me dejen pasar el gobierno. Los muchachos permanecen 2, 3, 4 días detrás de unas peñas sin dormir y sin comer. Una fe religiosa y una fe militar unen todas estas gentes a su jefe. Todos, sin excepción, lo mismo los niños que los viejos o las mujeres, me han respondido sin vacilar: o nos cumplen lo que nos prometieron o nos acabamos, ¿no? Esto en buena medida explica el por qué el zapatismo es un movimiento difícil de exterminar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no tenían armas prácticamente no combatían, y en esta táctica de la guerra de guerrillas, pues lo que hacían era atacar y retirarse. Entonces las fuerzas federales generalmente no tenían capacidad para poderles hacer frente, porque ahora están y ahora ya no están, ¿no? Pero además, te repito, es este compromiso con el jefe Zapata que el doctor Atl pudo retratar muy bien, deja como una idea muy clara de cuáles eran las bases de sustento del movimiento zapatista. Ese sentido comunitario de los pueblos de Morelos fue precisamente una de las fortalezas del movimiento zapatista. Y bueno, ¿qué pasa una vez que triunfa el maderismo? ¿No? Emiliano Zapata es de los primeros que se va a entrevistar con Francisco I. Madero una vez que llega a la ciudad, a la capital, después de los triunfos, el pacto de Ciudad Juárez, la renuncia de Porfirio Díaz, etc. Zapata tiene el mayor interés por explicarle de viva voz al señor Madero, a Francisco I. Madero, el problema de Morelos, el problema de las tierras. Madero lo escucha, lo entiende, parece entenderlo, y le dice que prontamente irá a Morelos, ¿no? Para ver de primera mano la información que le está dando, para conocer el problema de primera mano. Los zapatistas se toman esta libertad de acercarse a Madero porque el artículo 3 del Plan de San Luis establece que los hacendados, abusando de la ley de terrenos baldíos, habían despojado a los indígenas de sus tierras, y decía el artículo 3: siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetos a revisión tales disposiciones y fallos, y se exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos, ¿no? Y en efecto, la cuestión agraria está bosquejada en el Plan de San Luis. Madero visitará varias veces Morelos, en algún momento estará en Cuernavaca, y esta fotografía que está aquí es de una visita que hace de Francisco Madero a Cuautla, ¿no? Hay, según lo recoge la historia, y no sé si es una pregunta que ustedes hayan hecho, tanto Emiliano Zapata como Francisco Madero parecían ser hombres de buena voluntad, ¿no? Y entonces la pregunta es: ¿por qué nunca hubo un entendimiento entre estos dos caudillos? Y muy probablemente, aunque eso en la historia de repente es un truco, ¿por qué la historia no tomó otro rumbo? ¿No? Ahora veremos por qué. Pero
siempre hay esta idea, ¿no?, de qué hubiera pasado si, en este caso, Madero y Zapata se hubieran entendido, ¿no? Este libro que les repito, ojalá lo puedan encontrar en algún momento, trae un relato. Rosa King, el Hotel Bellavista en su momento fue uno de los principales hoteles de la ciudad de Cuernavaca, y una vez que estalló la revolución albergó a personajes de primerísima línea, ¿no? Ahí se hospedaron Francisco Madero, Victoriano Huerta, conoció a Emiliano Zapata. Por ejemplo, de Victoriano Huerta dice que era un militar indómito, ¿no?, que era un líder, no era un gran general, que siempre arengaba a sus tropas para que siguieran en la lucha, etcétera, pero que era un terrible alcohólico, ¿no?, que bebía alcohol de una manera bárbara, y que generalmente sus oficiales lo llevaban a su cuarto una vez que terminaba de beber, ¿no? Pero al día siguiente se levantaba como si no hubiera probado una gota de alcohol. Y se sentaba conmigo, con doña Rosa King, dice, a comer ciruelas acá de Morelos, esas larguitas, no sé si las conozcan, ¿no? Y se le encantaban las ciruelas a don Victoriano Huerta. Entonces, cuando uno recuerda lo sanguinario que fue la escena trágica, uno no puede imaginarse al buen Victoriano Huerta comiendo ciruelas de Morelos en el Hotel Bellavista con Rosa King. El testimonio es de Rosa King, y lo traigo porque es un testimonio de época y nos da una visión también al respecto. En junio de 1911, Madero visita Cuernavaca, ¿no? Decía, Zapata organizó una revista de tropas en honor del visitante y todos salimos a ver el espectáculo. No nos decepcionó. Sin duda, todos los recursos de los zapatistas se destinaban al combate, pues no invertían nada en uniformes o instrucción militar. Pobres tipos, con sus enormes sombreros de paja y sus calzones blancos, con calcetas de algodón púrpura, rosa o verde que ceñían los tobillos por encima del calzón. Su equipo se reducía a fusiles de toda especie y un modesto cañoncito. Pero incluso el cañón parecía orgulloso de ser uno de los partidarios del valiente caudillo Emiliano Zapata. Entre las tropas se distinguían las soldaderas, algunas con grados de oficiales. Una de ellas, que llevaba en el talle un listón de un brazo subido y como gracioso remate un gran moño en la espalda, resultaba especialmente conspicuo. Se veía radiante y hermosa montada en su caballito. Bueno, yo que están muy de moda más que en boga los estudios de género, habría que leer este libro para ver una visión femenina sobre la revolución, ¿no? Dice, y en la segunda visita de Madero a Cuernavaca, dice, los caballos se alborotaron aún más cuando arribamos a la estación del tren. El general Emiliano Zapata, montando en un hermoso caballo, con su hermano Eufemio junto a él sobre otro espléndido animal, me ordenó apartarme. Con alguna brusquedad le respondí que no me movería de mi sitio, pues el gobernador del estado me había recomendado aguardar la llegada del señor y la señora Madero. No insistió, permaneció en silencio mientras sus dedos, largos y sensibles, hacían tranquilamente las riendas. Una gallarda figura masculina de la que emanaba una especie de elegancia natural. Era moreno, como suelen serlo los hombres de Cuautla, y bajo el bigote negro y espeso relucían los hermosos dientes blancos. Vestía el traje de charro de los rancheros, siempre pulcro, aunque como el suyo estuviera hecho de burdos materiales, ¿no? Este es como un pasaje de lo importante que fue la visita de Madero, y los zapatistas se volcaron a recibir a Madero tanto en Cuernavaca como en Cuautla. Zapata le planteó el problema de la tierra y Madero creyó entender el sentido de los pueblos, pero aquí hay, en efecto, no solamente basta la buena voluntad, como les decía al principio, sino que la concepción en buena medida del mundo en el cual estos personajes se han creado, y que no podría ser, y que parecía ser incompatible en este primer momento de la revolución. ¿A qué me refiero? Ustedes saben, Madero de San Pedro de las Colonias, allá en Coahuila, Zapata de un pueblo del sur en Morelos, en Enecuilco, tenían como dos visiones distintas de cómo tenía que ser la cosa. Mientras los zapatistas pedían la restitución de las tierras y de las aguas,
Madero lo que pretendía era que el gobierno dotara de tierras a esos campesinos. ¿Qué implicaba esto? Que no había reconocimiento a estas largas luchas campesinas por la recuperación de sus tierras y aguas. Más aún, implicaba que el Estado se haría cargo de las tierras y que los campesinos en esta propiedad comunal de tiempos ancestrales no podrían ejercerlo. Además, Madero quiere que los zapatistas recurran a la vía legal para poder recuperar sus tierras. Y eso es un contrasentido, porque exactamente los zapatistas que han recurrido, o los campesinos de Morelos que han recurrido a la vía legal para recuperar sus tierras, no lo habían hecho, no lo habían podido hacer. Entonces era, repito, un contrasentido. John Womack, un historiador norteamericano que tiene un libro que es clásico para estos asuntos, La Revolución de Emiliano Zapata, ha afirmado con Tino que no ha habido unos revolucionarios tan celosos de respeto por el orden legal que los maderistas, ¿no? Los maderistas, Madero creía firmemente en que una vez que se conquistaran las libertades por sí mismas podían hacer que todo lo demás girara, ¿no? Y entonces, una vez que hubiera libertad en el poder judicial, una vez que hubiera libertad de prensa, una vez que hubiera libertad política, el país sería otro. Y la historia le demostró trágicamente que no es así. Y él quería, en efecto, que el orden prevaleciera en la medida de lo posible en el país, ¿no? El asunto es muy complejo para este momento. El presidente interino Francisco León de la Barra es un hombre del viejo régimen. El general Victoriano Huerta, que está encargado de las operaciones militares en el Estado, desobedece las órdenes de sus superiores y cerca a los zapatistas. Un personaje apellidado Robles Domínguez es el delegado personal de Madero en Morelos, y le pide a Zapata que tenga paciencia a pesar de los ataques que hay sobre ellos. No hay un arreglo posible y el tiempo se agota, porque el mismo Madero participará en las elecciones presidenciales y la toma de posesión está prevista hacia noviembre de 1911. De hecho, la toma de posesión de Madero es el 6 de noviembre de 1911. El tiempo se agota, repito, y los zapatistas cada vez son acorralados tanto en lo político como en el campo militar. Y al final, a pesar de todos estos esfuerzos, no se llega a ningún acuerdo. Hay correspondencia interesante sobre que, por ejemplo, Zapata le dice a Madero que nada más que se cuide, porque una vez que llegue a la Ciudad de México lo va a colgar del árbol más grande que hay en Chapultepec. Y Madero le responde: pues lo único que le puedo pedir a usted es que se rinda incondicionalmente a mi régimen, porque está causando mucho daño. Entonces el rompimiento es evidentemente inevitable, y estas dos buenas voluntades que en algún momento se encontraron para tratar de encontrar solución a uno de los grandes problemas de la revolución no se puede dar. Y mientras los maderistas, Francisco Madero asume el poder, la presidencia formal de la República, los zapatistas deciden irse hacia la serranía de Puebla, un poco para repensar sus ideas en torno a la revolución. Me voy a quedar con la anterior todavía. Los zapatistas, en una columna, pasan de Morelos y se van, repito, de la serranía de Puebla a un pueblo que se llama Ayoxustla, en Puebla. En Ayoxustla se reúnen porque van a dar redacción a las ideas que les han dado motivo para levantarse en armas. En primer lugar, dicen, habría que combatir a los reaccionarios que los atacaban sin piedad. Por ejemplo, esto ustedes seguramente lo saben, el periódico El Imparcial, que no tenía nada de imparcial, bautizó a Zapata como el Atila del Sur. Y muchos intelectuales orgánicos del régimen decían que los zapatistas eran solamente robavacas, que no tenían una bandera por la cual luchar. De esta manera, en Ayoxustla, Puebla, se reúnen un grupo de zapatistas, pero esencialmente Emiliano Zapata y el profesor Otilio Montaño se encierran
y se ponen a discutir estas ideas que, repito, han dado pie al movimiento campesino. El 25 de noviembre de 1911 se programa el que conocemos Plan de Ayala, que, a pesar de que ha sido escrito en Ayotzinapa, reivindica el origen del movimiento en Ayala, Morelos. El Plan de Ayala, o también conocido como Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos, afiliados al ejército insurgente, que defiende el cumplimiento del Plan de San Luis con las reformas que ha creído conveniente aumentar en beneficio de la patria mexicana. ¿Y qué contiene este famoso Plan de Ayala? Consideran, en primer lugar, a Madero inepto, dice, para realizar las promesas de la revolución. Lo consideran traidor a la patria. Lo desconocen como jefe de la revolución y como presidente de la república. Y reconocen como jefe de la revolución libertadora al general Pascual Orozco, uno de los generales que ha sido fundamental para el triunfo militar del maderismo en Ciudad Juárez, junto con Pancho Villa. Y continúa el plan de Ayala. La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos hace suyo el Plan de San Luis. Los zapatistas no admitirían transacciones ni componendas políticas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y don Francisco I. Madero. Esto es, digamos, como parte del discurso político del zapatismo. Mas, sin embargo, los puntos, me parece, más importantes del Plan de Ayala están contenidos en el artículo 6 y el artículo 7, ¿no?, que dicen a la letra: como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en la mano, la mencionada posesión. Y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. Y este que reivindica la petición de recuperar sus tierras y aguas. Y el artículo 7: en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, se expropiará previa indemnización de la tercera parte de sus monopolios, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor. Y esta parte que remata el artículo es bellísima: y se mejora en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos, ¿no? Como complemento de este plan de Ayala, plantea la realización de una reunión de los principales jefes revolucionarios para designar un presidente de la República, un presidente interino, y que los principales jefes revolucionarios de cada estado designarían al gobernador provisional, el del estado que correspondiera, ¿no? Paulino Martínez, que fue delegado, el que presidía la comisión zapatista en la soberana convención revolucionaria, decía, y esta es también una definición me parece que muy puntual sobre el asunto. Se preguntaba Paulino Martínez: ¿y qué es el Plan de Ayala? Se respondía, la condenación de la infidencia de un hombre que faltó a sus promesas y el pacto sagrado, la nueva alianza de la revolución con el pueblo para devolver a éste sus tierras y sus libertades, que le fueron arrebatadas desde hace 4 siglos, cuando el conquistador hizo pedazos la soberanía azteca. Entonces, el zapatismo no solamente reclama hacia 1910 el derecho de sus tierras, sino que se convierte en los legítimos herederos de estas luchas ancestrales que, repito, se habían venido dando en el país, en distintos espacios de los pueblos originarios, como les decimos, ¿no? De esta manera, el Plan de Ayala se convirtió en la bandera que interpusieron los zapatistas para llegar a cualquier arreglo.
Por ejemplo, cuando llegaron a la Soberana Convención Revolucionaria, exigieron que el plan de Ayala fuera asumido por la convención si no se retiraban, y el plan de Ayala fue aceptado como documento fundamental de la Convención Revolucionaria. A Carranza le sucedió lo mismo. Carranza, repito, mandó delegados en varias ocasiones para acercarse a los zapatistas, y los zapatistas le respondieron de la misma manera. Del testimonio que les relataba del doctor Atul sobre los zapatistas, también trae a cuento la cuestión del plan de Ayala. Narra el doctor Atul: cuando me apersoné con Zapata, me preguntó: ¿qué asunto lo trae usted aquí? Le respondió: ver en qué forma puede usted llegar a un acuerdo con el ciudadano primer jefe. Después de haberle explicado la unión que existe entre todos los grupos de la revolución y la suprema autoridad de usted, Zapata me dijo: para que haya paz en la nación, es necesario que todos los revolucionarios de la República reconozcan el plan de Ayala. Yo aseguro a usted, el ciudadano primer jefe, continúa el doctor Atul, que la intransigencia del ciudadano general Zapata, de su gente, no podrá vencerse ni con astucia ni con amenazas. Yo debo decírselo a usted redondamente. Sabiendo usted la verdad verdadera, será más fácil solucionar el conflicto que pudiera impedir si ellos toman la capital, como es posible dentro de breves días, refiriéndose al acercamiento que tenían ya Villa y Zapata dentro de la convención. ¿No? Intransigencia es la palabra. Jamás negociaron ninguna otra cosa que no fuera sobre el plan de Ayala. También hay un pasaje un tanto oscuro. Se cree que porque Zapata se había distanciado de Madero eran enemigos. No necesariamente. Eran hombres que no concordaban en sus ideas, pero no eran precisamente enemigos. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente se pregunta: ¿y qué pasó con los zapatistas durante la Decena Trágica? Una parte fundamental: los zapatistas se volvieron famosos porque volaban todos los trenes que pasaban por sus territorios. La vía del tren corría hasta hace no mucho tiempo, porque levantaron ya los rieles ahí por la carretera vieja, ¿no?, hacia Cuernavaca. Esos territorios eran de don Genovevo de la O, conocido porque, les repito, le encantaba volar trenes, las famosas máquinas locas. Cuando está en la Decena Trágica, el presidente Madero, ya saben, sale del Palacio Nacional, esta famosa fotografía en el Zócalo y la Marcha de la Lealtad, etc. Ante la urgencia del momento, Madero decide ir a Morelos, a Cuernavaca, a conferenciar con el general Felipe Ángeles, que es una persona de su confianza y que ha sido enviado a Morelos para combatir al zapatismo, ¿no? Pues, ¿cómo ustedes pueden creer que Madero llegó ileso a Cuernavaca y se pudo entrevistar con Felipe Ángeles? Y fue recibido por doña Rosa King en el Hotel Bellavista en Cuernavaca. Doña Rosa King escribe como con cierta ingenuidad que le dice: yo veo al presidente Madero con su rostro adusto, preocupado, y le digo: cuídese, señor presidente. Digo, más o menos, y el señor presidente le dice: no se preocupe, doña Rosa, todo el ejército me apoya. Y bueno, era cierto, era totalmente falso, ¿no? Madero, ya la otra historia también la saben. Madero es asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Los primeros alzados en la rebelión, Aurelio Blanquet, Félix Díaz y el general Mondragón, les comen el mandado, ¿no? Porque un general que no había estado dentro del meollo, finalmente, no sabemos cómo, con qué argucias, se convierte en el jefe de la rebelión y después él va a ser el presidente, ¿no? Victoriano Huerta. Victoriano Huerta toma el poder y, entre otras muchas cosas que hace para poder restablecerse, es buscar el apoyo de los zapatistas. Para tal cuestión, envía a Morelos una comisión de paz encabezada nada más y nada menos que por Pascual Orozco Padre, ¿no? Como les comentaba hace un momento, los zapatistas declararon a Pascual Orozco hijo, el jefe de la revolución, desconociendo a Madero. Y entonces, en una
En una idea ahí como medio maquiavélica, Huerta decide que el padre de Orozco vaya a Morelos a entrevistarse con Zapata. Esta comisión que encabeza Orozco padre llega hasta el campamento zapatista, se entrevistan con Emiliano Zapata. Las proposiciones de esta comisión son que el jefe de la revolución, el general Emiliano Zapata, designara gobernador interino y que se formarían fuerzas revolucionarias, cuerpos rurales, perdón, con las fuerzas revolucionarias de Morelos. El gran problema, en el segundo punto que plantea la comisión, dice que el problema agrario será resuelto por el gobierno en la forma que lo crea conveniente, sin estar de acuerdo conforme a lo prescrito en el plan de Ayala. Entonces, desde un principio en que la comisión plantea que no puede resolver como ellos quieren el problema agrario, hay una dificultad enorme para poder intentar alcanzar algún acuerdo, ¿no? Pero aún más, según el acta de esta entrevista, dice: a continuación, el general Emiliano Zapata manifestó al comisionado de paz del gobierno del general Huerta, coronel Pascual Orozco, que él no está de acuerdo en tratar con el gobierno provisional de Huerta por no ser emanado de la revolución, por haberse colocado fuera de la ley y de los principios revolucionarios que han arbolado la revolución general del país, por tener la investidura de la traición y del crimen contra la patria y la bandera que ha jurado la revolución, por haber dado un espectáculo lúgubre ante el mundo que nos pone en parangón con los pueblos bárbaros de la tierra. Entonces Zapata dice: no puedo estar de acuerdo con un gobierno ilegítimo, pero además a esta incapacidad de llegar a un acuerdo con Huerta, evidentemente, porque también generalmente cuando hablamos del combate a Huerta, todo el mundo habla de las batallas de Torreón, de las batallas de Zacatecas y la sangre que corrió, los muertos que hubo, pero evidentemente el zapatismo era una fuerza importante, no en balde Huerta se intenta acercar a ellos, pero además a la par de esta negociación política, Huerta emprende una campaña de exterminio en contra del zapatismo, una campaña militar feroz como no se había conocido durante la revolución. El que llevó a cabo esta campaña es el general Juvencio Robles, el general porfirista Juvencio Robles. ¿Qué hacía Juvencio Robles en Morelos? Llevaba en práctica dos políticas esencialmente de exterminio. Uno que le llamaba la reconcentración. ¿En qué consistía la reconcentración? En que, como comentábamos, los pueblos son la base del sustento zapatista, sacan a los zapatistas de su pueblo y los llevan a otros lugares, ya sea para que se dispersen, como por ejemplo en la Ciudad de México, o en lugares en donde puedan ser más controlados, esencialmente en Cuautla y en Cuautla. En Cuernavaca, perdón, y en Cuautla, ¿no? Y la otra, ¿cuál es? A este personaje le llegaron a decir el Nerón de la revolución. ¿Por qué? Porque decían, corría el terror cuando estos personajes entraban e incendiaban las comunidades, ¿no? Y entonces acabaron con pueblos enteros quemando todo lo que había a su paso. Hay múltiples testimonios de gente que narra cómo estos personajes, la gente en general, se subía a los cerros mientras veían el espectáculo de las fumarolas, mientras sus pueblos se quemaban, ¿no? Hay un corrido dedicado a Juvencio Robles, dice: Dios te perdone tanta perfidia y tanta maldad, Juvencio Robles, ¿no? Y entonces fue el que acabó, el que llevó la guerra más feroz en contra del zapatismo, ¿no? Dado de estas cuestiones, el zapatismo se ve en necesidad de reformar el plan de Ayala el 30 de mayo de 1913, y que, entre otras cosas, incluye el desconocimiento evidentemente de Pascual Orozco como jefe de la revolución, como lo había establecido el plan de Ayala, y el nombramiento de Emiliano Zapata como jefe de la revolución, y que
El artículo 1 establece: son aplicables en lo conducente los conceptos contenidos en este artículo al usurpador del poder público general Victorino Huerta, cuya presencia en la presidencia de la República acentúa cada día más y más su carácter contrastable con todo lo que significa ley, la justicia, el derecho y la moral, hasta el grado de reputársele mucho peor que Madero. Las reformas al Plan de Ayala, aquí en Milpalta, en el Distrito Federal, repito, de mayo de 1913. También, como ustedes saben, el ataque militar por parte de los constitucionalistas, el retiro o la falta del reconocimiento del gobierno norteamericano, el que generalmente no se puede establecer la paz en el país, la inflación, etcétera, hacen que Huerta finalmente renuncie a la presidencia y que se vaya al exilio. Entonces todos sabemos aquella vieja historia de que la revolución por fin ha triunfado, ¿no? Graso error. Mediante el Pacto de Torreón, Carranza llama a una convención para que se reúnan los principales jefes de la revolución para acordar un poco qué ha pasado después del derrocamiento de Huerta y plasmar las ideas de justicia social de la Revolución Mexicana. Los primeros en sumarse a la convención, que se reúne por primera vez en Aguascalientes, y se le ha quedado ahí el nombre, porque realmente la convención está en Aguascalientes, en el Distrito Federal, en Toluca, en Cuernavaca, y termina en Jojutla, hacia 1916. Los villistas y los carrancistas son los primeros miembros de la convención, pero después, gracias a las gestiones del general Ángeles, que como recordarán había sido enviado a Morelos para combatir al zapatismo, pide que se les incluya en la convención. Y los zapatistas son recibidos con todas las, como bombo y platillo. La delegación es encabezada por Paulino Martínez, como les comentaba, y Soto y Gama era el representante personal del general Zapata. Tanto Soto y Gama como Otilio Montaños eran las principales voces del zapatismo dentro de la convención. También es sabida la historia posterior en términos de los desencuentros, esencialmente con los villistas del primer jefe, ¿no? La convención le pide que se someta a las normas democráticas más básicas. Carranza no quiere y la convención determina por desconocerlo y nombra un presidente provisional, que es Eulalio Gutiérrez. Esta separación del carrancismo no hace más que se radicalice más la convención y quede prácticamente una convención villista-zapatista, ¿no? En el caso que nos ocupa, que es del zapatismo, también hay un desencuentro en términos, nuevamente, como fue con Madero, con Carranza, que también es un coahuilense, ¿no? O sea, con los norteños otra vez, ¿no? Paulino Martínez decía en la convención: el ejército constitucionalista enarbola el plan de Guadalupe, aquel con el que Carranza se lanzó en contra de Huerta. El ejército libertador, el plan de Ayala. El plan de Guadalupe, tiene por principal objeto elevar a un hombre al poder, si se quiere, atropellando a la autoridad del pueblo y los derechos indiscutibles de otros grupos revolucionarios. El plan de Ayala, en cambio, tiene por principal objetivo elevar los principios al rango de leyes para redimir a una raza de la ignorancia y la miseria, a fin de que los mexicanos tengan su propio hogar, abundante pan con que alimentarse y escuelas libres donde poder abatir su ignorancia. Y si esto es así, los campos están deslindados. Luchadores de buena fe, escoged, decía Paulino Martínez. Y en efecto, la diferenciación era obvia y el carrancismo se separó de la convención. Carranza, que era un animal político, entendía muy bien que la bandera agraria era muy importante y había que arrebatársela al zapatismo. Entonces, una vez que se ha separado de la convención, decreta la ley agraria del 6 de enero de 1915 en Veracruz, y que es redactada por Luis Cabrera, en la eminencia gris detrás de Carranza. Y dicha ley establece que una Comisión Nacional Agraria
organizaría comisiones locales por estados, de manera que pudiera recibir solicitudes para la restitución y dotación de tierras, que serían presentadas, estas peticiones, a las autoridades políticas o militares, mismas que las turnarían a las comisiones locales y estas a los comités para que se procediera a la entrega. La Comisión Nacional Agraria dictaminaría sobre la legitimidad y pertenencia de los casos y finalmente el Ejecutivo sancionaría las dotaciones y expediría los títulos respectivos. Pareciera evidente que Carranza atendía con toda justicia a la cuestión agraria y que retomaba hasta cierto punto ciertos aspectos planteados en el Plan de Ayala, como la restitución y la expropiación de las tierras. Sin embargo, contenía una serie de disposiciones que no podían compartir los revolucionarios morelenses. Carranza estaba convencido de que había que combatir al gran latifundio y favorecer la pequeña propiedad, pero dejaba en claro que dotar de tierras a los pueblos no significaba, bajo ninguna circunstancia, revivir las antiguas comunidades comunales ni de crear otras semejantes, sino únicamente de dar a los campesinos elementos para liberarse de la servidumbre económica a la cual habían estado sujetos y de esa esclavitud que durante años habían sufrido, ¿no? Era evidente que con esa salvedad no podía haber acuerdo entre Zapata y Carranza. Esta idea sobre el artículo, la ley agraria del 6 de enero de 1915 será la que se tome como base para la posterior redacción del artículo 27 constitucional, en donde no las comunidades, el Estado es el que tiene la potestad de dar tierras, porque las tierras y las aguas y el subsuelo y todo pertenece a la nación, ¿no? Y entonces, con esto evita, evidentemente, reconstruir el mapa de las comunidades campesinas, en el caso de Morelos. Uno de los momentos, que por cierto este año se cumple el centenario del encuentro Villa Zapata, uno de los momentos más grandiosos de la Revolución Mexicana es el encuentro de los villistas y zapatistas en la Ciudad de México. Hay infinidad de historias en torno a este hecho importantísimo, porque es cuando el momento en el que se ha considerado que las fuerzas populares tenían la posibilidad de triunfar en la revolución, ¿no? Entonces hay imágenes emblemáticas de la revolución de este momento de diciembre de 1914, enero de 1915. Aquí tenemos esta imagen de la delegación zapatista en la convención. Por ejemplo, de los personajes que seguramente podrán reconocer, este que está aquí hacia el centro es Otilio Montaño, que, repito, era una de las voces principales del zapatismo dentro de la convención. Y ustedes pueden ver, evidentemente, el corte de la delegación, ¿no? Los representantes que son de un pueblo campesino. Les decía, no hay pueblo más religioso en estas cuestiones que el zapatista, y se recuerda sus desfiles por la Ciudad de México, y esta es una foto también muy conocida de zapatistas desfilando sobre la Avenida Reforma aquí en la Ciudad de México, y la estatua de Cuitláhuac. Esta otra también que es famosísima, la de los zapatistas en el Samos. Algunas crónicas de los periódicos, porque bueno, la prensa en general había dejado esta idea de que los zapatistas eran unos bárbaros campesinos sin ninguna educación, y bueno, puede ser cierto, pero de eso a que fueran unos personajes salvajes había una diferencia enorme. Y entonces dicen que la gente se sorprendía cuando veían a estos personajes calzonudos con sus sombreros, sus guaraches, tocar las puertas únicamente para pedir de favor que les pudieran dar un taco, ¿no? Entonces eran de los más pacíficos, nunca generaron problemas, etcétera, ¿no? Y esta foto seguramente todos la conocen, con un zapatista con una cicatriz
en la mejilla también de este mismo momento. Esta fotografía es de diciembre de 1914 y es la entrada a la Ciudad de México por Xochimilco de los generales, el encuentro de Villa y Zapata, ¿no? Aquí está el general Villa, el general Zapata, el Rodolfo Fierro, uno de los hombres fuertes de Villa, y creo que es uno de los más reconocidos, ¿no? Es un gran momento de la revolución. Y esta foto, que es famosísima, todos la conocen, supongo que todos la deben de conocer, la fotografía en Palacio Nacional de Pancho Villa sentado en la silla presidencial y con una Zapata ahí a su lado. Otilio Montaño, ¿no? Aquí en este lado, y el general Fierro está aquí en el sombrero. Se han escrito, y seguramente ustedes lo saben, infinidad de cosas sobre esta fotografía. En el Museo Nacional de la Revolución, ahí en la Ciudad de México, tenemos una réplica de esta silla, ¿no? Decían que Eufemio Zapata, el hermano de Emiliano, solía decir que cuando le decían, pues es que la lucha es por la silla, y decía, ¿por la silla? Pues yo pensé que era una silla de montar, ¿no? Pero si ese es el problema, dice, pues quemémosla, ¿no? O sea, ahora sí que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Pero bueno, esta imagen también emblemática de la Revolución Mexicana, ¿no? Después de la convención, conforme fue pasando el tiempo, se fue desintegrando hasta prácticamente quedar una convención prácticamente zapatista. Les repito, en Jojutla, en 1916, promulgaron el programa de reformas políticos y sociales de la Revolución. Generalmente también le damos mucho más importancia, y no es menos, pero en su justo medio, la Constitución de 17 es importante, pero desde luego no es como la síntesis de todo el pensamiento social de la Revolución, y que tiene muchísimos vertientes, y sin embargo, como la convención es, digamos, como la facción derrotada de la Revolución, no se le toma mucho en cuenta. Y sin embargo, se formó una especie de consejo consultivo de la convención, en donde estaban, entre otros personajes, Otilio Montaño, Miguel Mendoza, y otros nombres que se me escapan, pero que dictaron leyes interesantísimas, como por ejemplo la ley sobre el divorcio, ley sobre el trabajo. Imaginen ustedes una ley para suprimir al ejército, ¿no? En un momento de revolución, que la convención se dedicara a esto era como imposible, ¿no? Leyes sobre las riquezas de la propiedad de la nación, sobre el subsuelo también, y evidentemente una ley agraria que estaba muy acorde con el plan de Ayala, ¿no? Pero este es como un retrato en buena medida de lo que está pasando en el país, ¿no? Este decaimiento de la convención, porque el carrancismo empieza a erigirse como la facción dominante de la Revolución Mexicana. Hacia 1915 el carrancismo derrota a Villa en las famosas batallas del Bajío y todo esto que ustedes ya conocen. La estrepitosa derrota a la División del Norte, y una vez que el villismo ha sido derrotado, el carrancismo puede dedicarse en términos militares a acabar con el zapatismo. Es enviado a Morelos como jefe de las operaciones militares el general Pablo González. El general Pablo González no está muy lejos de lo que hicieron otros personajes como el que les comentaba, el general Juvencio Robles, en términos de la rapiña, de los abusos, de todo esto que traía la ocupación de fuerzas militares para el Estado. Se cuenta, por ejemplo, que el general González y todos sus círculos cercanos se dedicaban a desvalijar las haciendas azucareras o lo que quedaba de las haciendas azucareras, y se encargaron de venderla como fierro viejo a la Ciudad de México.
Entonces había una relativa paz, en tanto había fuerzas de ocupación, y ustedes más, para que ustedes se imaginen, por ejemplo, se pudo dictar una Constitución General de la República, en donde hay puros carrancistas, por cierto, los zapatistas y los villistas evidentemente están excluidos. Se pueden llevar a cabo unas elecciones presidenciales, ¿no?, para elegir a Carranza presidente. Entonces, digamos, como que hay una relativa paz que permite que se piense que el país va a retomar el rumbo, ¿no? El zapatismo está muy debilitado, prácticamente no combaten, las tropas son muy exiguas, sin parques, sin armamento es como muy difícil, pero aún más, como mencionan varios autores, al interior del zapatismo se empieza a ver una serie de descomposición por las pugnas internas entre los jefes, ¿no? A muchos se les acusa de traición y son pasados por las armas. El caso más sonado es el del general Otilio Montaño. El general Otilio Montaño, como les comentaba, era coautor del Plan de Ayala y compadre de Zapata, y fue acusado de traición. En un hecho que no se le ha, me parece, dado el sentido como justo de la culpabilidad del general Zapata. El general Zapata, hay una carta en el archivo histórico de la universidad, en el Fondo Gildardo Magaña, en donde una vez que se ha acusado a Montaño de traidor y se le va a llevar ante un gran jurado, Zapata les dice, bueno, pues yo me tengo que ir. Montaño es juzgado en el cuartel general de Tlaltizapán, y en Morelos, y Zapata les manda una carta al Consejo de Guerra y les dice, bueno, pues yo me tengo que ir, ahí se los encargo, ya saben, se le puede perdonar todo menos la traición. Y entonces ustedes adivinarán cómo es que el Consejo de Guerra acusó a Montaño, pues de traidor, ¿no? Entonces ya con la venia del jefe, Montaño es pasado por las armas. Este caso es como el extremo por la persona que era Montaño. Pero había muchísimos otros casos de otros jefes que también sufrieron las mismas consecuencias de estos personajes que se fueron quedando con el movimiento zapatista. Este grupo de intelectuales que se sumó hacia el 1914 al zapatismo fue finalmente el grupo que empezó a acercar al general Zapata. Se habla especialmente de Antonio Díaz Soto y Gama y de Gildardo Magaña. De hecho, muchos acusan a Gildardo Magaña de ser el autor, digamos, intelectual del asesinato del general Zapata. ¿Por qué? Porque Magaña, en este ánimo un poco de salir de esta cuestión tan terrible que era los años sin combatir, todo esto que les platicaba de la difícil situación del zapatismo hacia 1917-18, había establecido una política de alianzas no importando con quién, ¿no?, con tal de que esto los apoyaran. Y el pretexto seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Jesús Guajardo, un subalterno de Pablo González, le hace creer al general Zapata que se rendirá. Zapata, como estaba ansioso de armas, responde a la invitación que le hace Guajardo de ir a la hacienda de Chinameca para recibir este material. Durante buena parte de la mañana, no sé si conozcan ustedes la hacienda de Chinameca, está exactamente a los pies de un pequeño montículo en donde hay una piedra, y dicen que el general Zapata se esperó ahí hasta aproximadamente el mediodía, después de algunos conatos de que llegaban otras tropas al ataque, etcétera. Finalmente deciden que el Zapata decide atender la invitación de Guajardo para bajar a almorzar. Y la crónica del secretario de Zapata es incluso poética hasta en la muerte. Dice: y cuando el general Zapata llegó al dintel de la puerta, se le hicieron los respectivos órdenes, se le tocaron las notas correspondientes a su alta jerarquía, ¿no? Pero al sonar el último clarín, se descargó la fusilería y el general Zapata cayó para no levantarse jamás, ¿no? También fotografías
estas que son tremendas, son el cuerpo de Emiliano Zapata. No era la primera vez que se hablaba de que Zapata había sido asesinado, ¿no? De que había sido muerto. Y entonces lo que hicieron los carrancistas fue llevar el cuerpo a Cuautla. Se exhibió durante varios días en los portales ahí de la presidencia municipal, para que todo aquel que se quisiera convencer de que Zapata finalmente había muerto lo pudiera cerciorar con sus propios ojos. Se le inyectó dicen los periódicos, una sustancia médica para poderle, en abril, con el calor que hace en Morelos, el cuerpo tendría a descomponerse fácilmente. Entonces se le inyectó una solución médica para que pudiera restituirse, ¿no? Poderse conservar durante todo este tiempo en el cual estuviera exhibido. Y si la historia termina empezó con un mito, como les decía, del niño Zapata que le decía a su padre que cuando creciera recuperaría las tierras, así termina esta parte de la historia. Mucha gente, cuando empezó a ver el cadáver, empezó a decir: no, ese no es el cadáver de mi general Zapata, ¿no? Y entonces, desde esos primeros momentos, se empezó a correr la versión que todavía hoy se puede escuchar de algunos viejos de Morelos, de que Zapata no había muerto, de que Zapata era mucho más astuto que los traidores, y que había logrado huir con un compadre suyo a Arabia, ¿no? Y que regresaría en varios momentos para hacer justicia, ¿no? Los antropólogos que se dedican a este estudio de cosas, el estudio de estas cosas, dicen que esta cuestión de la negación tiene que ver con la manera de emprender una nueva lucha, ¿no? Los pueblos habían perdido a su gran caudillo y sin embargo tenían que seguir luchando por la bandera, que eran tierras y aguas para las comunidades. Y finalmente, en efecto, una vez que el grupo de los sonorenses, encabezado por Obregón, de la Huerta y Calles, tomaron el poder, dando con el gobierno de Carranza, los zapatistas se unieron con ellos. El general Genovevo de la O se une como representante máximo del zapatismo, se une al obregonismo y marchan juntos hacia la Ciudad de México. No había para estos años, para 1920, ninguna otra facción que se podría considerar triunfante sino los zapatistas. En Anenecuilco, Morelos, inició el reparto agrario en Morelos, y a partir de ese momento empezó en gran escala el reparto agrario. Obregón entendió muy bien que si quería alcanzar la paz tenía que pactar con los zapatistas, algo que no entendió Madero, que no entendió Carranza y que no entendió Victoriano Huerta. Obregón sí lo entendió y le dio salida a esta demanda, que se convirtió en una de las banderas más importantes de la revolución. Y personajes como el que está aquí, y por eso lo ponía al final, son finalmente los que fueron beneficiarios de estos 10 años de lucha por la tierra y las aguas que se dio en territorio morelense, y que de lo que hemos platicado es un rapidísimo recorrido sobre este asunto, esperando les haya gustado, les haya amenizado, y que evidentemente estoy atento a sus preguntas y comentarios, ¿no? Les agradezco muchísimo. Buenas tardes. Gracias, maestro Rojano. Preguntas, dudas, todavía tenemos 15 minutos. Adelante. Me tocó escuchar a Berumen en una exposición sobre Zapata, que el lema de Tierra y Libertad no era originario de Zapata, sino que había sido extraído de algún lado. Sí, lo comentaba en algún momento. El lema Tierra y Libertad es un lema anarquista, es un lema magonista de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX. Y en estas cuestiones, en estas piruetas que hace la historia de bronce, ¿no? Sintetizar las ideas, ¿no? Y yo creo que quien lo utilizó pensó que ahí
se sintetizaba la lucha zapatista, ¿no? O la lucha agrarista, y no, pues no es cierto, pues como les comentaba, el lema zapatista es reforma, libertad, justicia y ley. Por eso les decía, los zapatistas son, o los primeros zapatistas, porque habría que distinguir como dos zapatismos, ¿no? El zapatismo primigenio y el zapatismo de los años 14-15. Este zapatismo primigenio es más un zapatismo, es un movimiento campesino más ligado al siglo XIX, ¿no? Por eso les decía, son grandes admiradores de Juárez, de la Reforma, ¿no? Y sin embargo los zapatistas, digamos, entre comillas, liberales, estos sí están más, tienen otro tipo de ideas, que no necesariamente se quedan en lo agrario, ¿no? Pero entonces son esos intelectuales alrededor de Zapata los que se apropian. Antonio Díaz Soto y Gama es el constructor de la imagen de Zapata, pero esto tiene que ver con una cuestión más bien de Estado. Sería interesante ubicar en qué momento, yo no lo sé, en qué momento se utilizó el tierra y libertad como un lema de la revolución agrarista. Yo no lo sé ahora, pero sí sé que no es el lema zapatista. Doctor. Bueno, muchas gracias por la plática, por la conferencia. Un poquito como abonando a esto de los mitos, y no sé qué tan cierto sea, investigando realmente con los métodos que utilizamos en la historia. Pero si bien es cierto que Zapata se decía que venía de Kennedy, porque tenía tierras, tenía animales, también se sabe que era caballerando en la hacienda del hospital, y en la hacienda del hospital era propiedad del yerno de Porfirio Díaz, De Ignacio de la Torre, sí. Y bueno, en torno a la fotografía que mostrabas de Josefa Espejo y la o las carencias con las que vivían, pues sí es cierto esa parte, pero también es cierta la otra, que dos hijos de Zapata fueron políticos, o no sé si el sistema los cooptó, porque Diego Zapata fue diputado local, no sé si federal, pero sí fue alguna vez alguna curul, y su hija también, no me acuerdo de su nombre ahorita de ella. Creo que es Juanita. Juanita. No recuerdo el nombre. No, Juanita es la hija, ¿no? Fue diputada como en 2 ocasiones. Y bueno, ya después del asesinato de Zapata, pues uno de los que capitalizan más la bandera zapatista, pues es Soto y Gama, que es senador de la República. Sí, el asunto es como bien dices, como de muchas caras, ¿no? No sé si te refieras como a que Zapata, cuando fue caballerango, servía al poder o a los poderosos, porque sí es un poco el sentido de... Más bien yo creo que tenía que complementar también el ingreso. No, él fue como caballerango porque era reconocido su habilidad para domar caballos. O sea, él era una persona muy reconocida en ese sentido, ¿no? Y también viene esta parte ligada al mito de que fue donde vio cómo vivían los caballos y decía, viven mejor los caballos que mucha gente, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Con lo otro tienes mucha razón. El sistema, que es terriblemente persistente, se comió a los Zapata, pues, ¿no? Entonces, como bien dices, el hijo de Emiliano, Nicolás, tú lo puedes ver que se fotografió con todos los presidentes y todo esto, ¿no? Pero esta cosa como, no sé si llamarla, porque a lo mejor no es la palabra correcta, pero mezquindad del poder, de que sí los atraes, pero los tienes para el aniversario luctuoso y el día de su natalicio, ¿no? Y después no aparecen, aunque sí son figuras locales muy importantes. Hoy mismo estamos Zapata en Morelos y son personajes a los cuales se les escucha y ¿no? Anduvimos por ejemplo, con el buen amigo Edgar, ¿no?
que él sí es Zapata, pero en segunda línea, y él se llama Edgar Castro Zapata y se dice Edgar Zapata, ¿no? Y él tiene una comisión, y que además es igualito y no hay pierde, pero él tiene una comisión de veteranos de la Revolución, y hay otro personaje también que también anda por allá. O sea, sí hay como, tienes razón en esa parte, que no es necesariamente como la parte, digamos, agradable del mito, ¿no? Y evidentemente Antonio de Sotagama es un personaje no solamente fundamental para la construcción del zapatismo como lo conocemos hoy en día, es como la vertiente agraria de la revolución, sino, como bien dices, es un personaje fundamental para la construcción del Estado mexicano en los años 20, ¿no? No le hemos hecho mucho caso, ¿no? Pero en algunas investigaciones que he hecho, cuando él funda el Partido Nacional Agrarista, funda un partido nacional que es el sostén del Estado, que además es como muy complicado por los años que se están viviendo, ¿no? De los grandes cacicazgos. Y entonces Sotogama entiende que una vez que termine la guerra, necesariamente tienes que entrar al camino institucional, ¿no? Y entonces por eso él no ve un contrasentido en haber estado en la guerra y sumarse a la Cámara de Diputados, porque él entiende que desde la tribuna también se pueden hacer los cambios, ¿no? Lo que sucede después es otra cosa, ¿no? El Partido Nacional Agrarista dura aproximadamente 10 años y curiosamente, o no curiosamente, sino que naturalmente desaparece cuando se funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929, ¿no? El agrarista cumplió un papel importantísimo durante estos años y se desapareció cuando el otro partido hegemónico surgió en los años 20, finales de los años 20. ¿Una más? Perdón, este personaje Burgos que inicia con Zapata, ¿por qué? ¿Cómo termina? ¿Cómo es que se ubica? Es que luego de repente son como muchas cosas, ¿va? Pablo Torres Burgos es como el intelectual del pueblo en la villa de Ayala. Se dice que él tenía un tendajón en donde se vendían muchas cosas de las que se suelen vender en los pueblos: riatas, maíz, alimento para caballos, etcétera, ¿no? Pero entre otras cosas tenía una pequeña biblioteca y él leía Regeneración. Entonces él era reconocido como un personaje importante dentro de la comunidad, en esto que hablábamos de los valores comunitarios, ¿no? Era un personaje reconocido en la comunidad. Entonces, como saben que él es el letrado, él es el enviado a San Antonio para hablar con Madero. Y después que regresa y empieza a repartir grados y se lanza a la revolución, se pelea con Tepepa, este viejo guerrero de Morelos, porque él no está de acuerdo como con la violencia de la guerra. Y entonces él se deslinda del zapatismo y dice: yo no quiero saber más de la guerra. Se va y es sorprendido en un paraje ahí cerca de Villa de Ayala con sus hijos. Y como todavía lo consideran como miembro del zapatismo, de este primer grupo que se levantó en armas, lo asesinan. Es un periodo chiquitito, ¿no? Pero es un personaje terriblemente influyente porque yo sostengo que, por ejemplo, Otilio Montaño es un personaje que sigue un poco los pasos de Torres Burgos. Y su aparición en la vida, en la historia del Estado y en la historia de la Revolución es tan fugaz, pero tan importante, que bien valdría la pena investigar algo más, ¿no? No lo sé. Entonces no fue ni encarcelado, ni enjuiciado, ni... No. Cuentan que engañan a su hijo diciéndole que a uno de sus hijos, tenía 2 hijos, que una vez que lo ubiquen, que lo van a hacer un juicio justo, etcétera, pero una vez que los encuentran, los asesinan ahí a sangre fría. Bien, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias.